Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana, y hoy se abre el expediente final de Isaac Villanueva, compositor del Ausente, canción que popularizó a nivel mundial el gran Joe Arroyo. El maestro Isaac Villanueva fue un genio. Muchos de los éxitos de muchas de las orquestas y artistas a nivel nacional tuvimos el placer de compartir con él. Isaac Villanueva es uno de los grandes de Colombia. Precisamente fue Isaac Villanueva quien descubrió a Joe Arroyo, pero además de eso fue un prolífico compositor, autor de más de 600 temas, interpretados por importantísimas figuras de la música como los Corraleros de Majagual, Fruco y sus Tesos, los Tupamaros, Pastor López, Rodolfo Aicardi, el Loco Quintero y muchísimos más. Compositores como él nacen cada 100 años. Estuvo detrás de innumerables éxitos de todos los que sí gozaron de tantos micrófonos. Tuvo éxito para Juan Piña, tuvo éxito para Fruco, para Latin Brothers. Su trabajo lo desarrollaba en un ambiente muy pesado, en donde reinaba la rumba, la droga, el alcohol. Y sin embargo, él sabía muy bien marcar los límites. Yo era complicado, porque yo era una persona muy extrovertida. Le dio bastantes dolores de cabeza. La diabetes afectó sus últimos años de vida. Fue terrible y lo llevó a padecer de una isquemia cerebral que lo acercó a la muerte. Él falleció a los 85 años en Barranquilla y dejó un vacío muy grande en la industria de la música, porque definitivamente no es fácil conseguir compositores de su talante. Comenzamos. Le había dado una trombosis, el medio cuerpo estaba fregado. Y estuvimos con él ahí, le hablábamos y todo, pero él logró despedirse y llorar con nosotros y todo. La vida de Isaac Villanueva tuvo un antes y un después cuando un día, estando en busca de nuevos talentos, conociera a Joe Arroyo. Para él, Álvaro José era simplemente un muchacho talentoso que podría llegar a reemplazar a Piper Pimienta, quien se había ido de la orquesta Fruco y sus Tesos. Necesitaron encontrar un reemplazo para Piper, porque había tenido unos inconvenientes, no había podido asistir a los ensayos, no había podido estar a tiempo. Y fue así como mi papá y Fruco se dedicaron a la tarea de buscar talentos por todo el Caribe. Yo fue quien descubrió a Joe Arroyo. Yo casualmente estaba el día que él conoció a Joe Arroyo, impresionado porque era una figurita bien acomodada, con un timbre de voz hermoso. Una voz muy brillante. Él nos decía, era una voz que tenía una tasitura casi parecida a la de Celia Cruz. El mejor cantante que ha tenido es Fuentes, Joe Arroyo. Y para el maestro Isaac pues era un gran honor decir que él había hecho al Joe Arroyo, aunque él nunca se ufanaba de eso. Era un muchacho, un mulato, cantando, y él dijo, me lo robo, este hombre va a ser un artista. Jamás imaginó que ese muchachito que encontró en Puerto Colombia Atlántico sería el artista de música tropical más grande en la historia del país, y menos visionó que al autorizarle a interpretar el tema El Ausente, su composición se volvería un himno de la salsa y con ella se inmortalizaría su talento. Creo que Isaac Villanueva fue uno de los músicos que le dio la mano a un Joe Arroyo todavía muy joven en una ciudad que no conocía cuando apenas estaba empezando, y eso mi papá siempre lo llevó en el corazón. Mi padre para el Joe definitivamente era como un hijo y además que un ahijado, no solamente en la parte musical, sino que también en sus matrimonios fue padrino con mi madre. El control que ejercía Isaac Villanueva ante Joe Arroyo, controlándolo, reitero, para que se comportara bien, no solamente en los estudios, sino a nivel social, con las amistades y con todo ese tipo de cosas, lo convirtió en casi su papá. El Joe, un
Villanueva compuso El ausente en 1962, como una dedicatoria para su esposa Aura Patiño, siendo director artístico de Discos Fuentes. Pero fue hasta 1973 cuando Joe Arroyo, voz estelar de Fruco y sus Tesos, la lanzó al mercado y de inmediato fue un suceso nacional. Luis Carlos le hace una introducción con que decían chan, 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 pari, chan, 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 chan. Isaac Villanueva fue un compositor que tuvo unos éxitos tremendos en la música tropical. Hicieron un viaje con don José María Fuentes a Estados Unidos y era un viaje que era como por 15 días. Yo recuerdo que hasta lloraba mi mamá en algunos momentos porque pensaba que le había ocurrido algo, que quizás no iba a regresar. Su señora esposa le hizo el reclamo, pero es que te estás volviendo ausente en el hogar. Pues, ¿qué pasó? Y de pronto en un avión escribió una letra, se la dio a Fruco y eso se convirtió en un éxito de los importantes de Fruco, que se llama El ausente. En la década de los 70, la salsa se tomó a Nueva York como el gran trampolín para apoderarse del mundo. Y es ahí cuando Isaac Villanueva se comienza a convertir en un gurú a la hora de buscar nuevos talentos. Llegaron otros artistas como Joe Arroyo, como Rodolfo Icardi, donde está también los hermanos Carlos Piña. Recuerdo en Barranquilla que los fines de semana se presentaba con Alfredo Gutiérrez, con grupos vallenatos que estaban en aquel entonces empezando, como los Embajadores Vallenato. Villanueva era muy talentoso, un hijo del municipio de Piojo Atlántico, que mostró su talento desde que tenía 13 años. Su primera canción se la grabó Pacho Galán y se llamó En el Duro. En el Duro siempre le pregunté yo a mi papá que qué significaba eso y me dijo, en ese momento era un modismo que en la costa caribe significaba la persona que se la sabe todas, el que le va muy bien en todo. Y Pacho, como era un tipo muy humilde, eso tenía amistad, muy buena amistad con todo el mundo y más con Villanueva, que era barranquillero. Lo que le permitió acercarse al maestro Pacho Galán y cantarle unos versos que bien decía él en una entrevista que le hicieron, fue unos versos que le cantó en una esquina, en un café. Con el correr de los años entabla una entrañable amistad con José María Fuentes, conocido como el Curro, hijo menor de la legendaria familia musical Fuentes, dueño del sello Discos Fuentes. Allí le enseña a promocionar, le enseña a producir música y él con su vena también de compositor, pues empiezan a hacer un equipo muy bonito. Se hicieron, formaron parte, digamos, de ese equipo esencial que tenía Discos Fuentes para ser la potencia musical que es hoy. Y el viejo Toño y el hijo José María Fuentes se quedaron con ese puntal, digo yo, en la compañía, no lo dejaron ir. Con su modo de ser, con su sabrosura, llegaba y decía, oye, en Medellín te están esperando y el éxito te está esperando, ¿qué haces tú aquí?
A lo largo de 35 años fue productor, compositor, director artístico, jefe de ventas, cazatalentos. Dejó cerca de 700 canciones entre inéditas y grabadas que fueron interpretadas por figuras como Gabriel Rumba Romero, Wilfrido Vargas, Eliseo Herrera, Los Melódicos, Los Tupamaros, Los Corraleros de Majagual, Alfredo Gutiérrez, Diomedes Díaz y muchos más. Aunque él no era músico y no tocaba en un instrumento, Villanueva aprendió, digo yo, de alguna manera a componer, viendo tanta gente componer. Y pues, ¿por qué es importante? Porque dejó innumerables éxitos y el patrimonio cultural, yo pienso que de un país, de una región, definitivamente es la música, porque eso no se va a caer ni va a desaparecer. Tuvimos la oportunidad de hacer una canción con Discos Fuentes, que el maestro nos colaboró mucho ahí, Bamola, que se llama, que creo que fue el último gran éxito que hicimos con Discos Fuentes, que lo grabé con Vicky. Fue una de las últimas canciones que hicimos con él en esa época. Entonces, pues para mí fue una sorpresa gigante verlo, conocerlo, compartir con él, hablar con él. Es que en los 14 cañonazos de volumen 22, él logró imponer 3 canciones en el mismo 14 cañonazos. Yo creo que si se sumaran los discos que vendió Isaac Villanueva con Fruco, con la Sonora Dinamita, con La Bocana, con Wilfrido Vargas, con todo esto, estamos hablando de 300 millones de copias, ¿no? La vida de Villanueva giraba en torno a la música y a la gozadera. Vivía en un mundo complejo en el que muchos artistas se dejaban llevar por los excesos y las bajas pasiones. Él no comulgaba con esas situaciones y a veces eso le generaba conflicto. Administrar talento es muy difícil y sobre todo cuando el artista ya es estrella. Mejor dicho, eso termina uno estrellándose con ellos. Porque los mismos músicos traen sus familiares, sus amigas y amigos a verlos grabar en el estudio de Discos Fuentes. Eran gentío y de ahí salíamos a rumbear. Nosotros calladamente observábamos a este hombre que no solamente veía en esos talentos musicales a las máquinas de hacer dinero, sino también a la persona, al ser que podía salir adelante. Otra persona que Villanueva manejó, que yo pienso que tenía como esa facilidad para no alterarse, fue a Rodolfo, que fue muy difícil. Cuando veía la cosa que se ponía maluca, dice, ahí se los dejo a Bruco. Como Bruco en esa época también era muy rumbero, ¿sí me entiendes? Entonces, Bruco los arreglaba ahí con la rumba y con el vacilón y con las cosas, y se hacía a un lado. Pero al día siguiente por la mañana llegaba bañadito, perfumado, tranquilito, como si no hubiera pasado. Y digo, bien, ¿qué paró la vaina anoche? En esos últimos días, tal vez un mes antes, me dijo, mijo, yo me voy. No, señor, usted no se va para ningún lado. Y la verdad es que se quedó durante un mes más. El canal Caracol abre el expediente final del compositor Isaac Villanueva, quien tenía una enorme capacidad para crear música. Un compositor de más de 600 canciones, de las cuales unas 400 fueron grandes éxitos. Entonces me puse a meditar que uno viene al mundo es para sufrir y me aguantó la tormenta, el mar estaba picado y me aguantó. En alguna oportunidad le pregunté, papá, ¿usted sabe cuál es su misión de vida? Me dijo, claro, mija, yo vine a dar alegría. Joe Arroyo, Fruco y sus Tesos, The Latin Brother, Los Corraleros, todo, para todos hubo una creación de parte del maestro Villanueva. Y de cualquier situación le sacaba una canción, podía pararse en la madrugada, coger su grabadora y si no trasnochaba al día siguiente, antes de mediodía estaba la canción hecha.
Villanueva no sabía que de manera silenciosa una diabetes estaba gestando en su interior y eso le generaría graves consecuencias a largo plazo. Más o menos cuando llegó a los 40 años empezó a padecer de diabetes, muy controlada. Pero todo lo afrontaba con una entereza y con una alegría impresionante. Les volteaba el tema a todas estas situaciones adversas. Pero los viernes y los sábados, cuando había la oportunidad, como había mucho cóctel, ¿sí me entiendes? Y lanzamiento de disco, entonces en todo lanzamiento tenían ellos que aparecer y ahí aparecía el traguito. Tenía el don para inspirarse en temas para adultos y hasta infantiles. Fue el creador de la agrupación Los Pico Pico y la canción La Piñata fue un éxito nacional. Es muy curioso porque cuando las personas hablan del grupo Los Pico Pico y escuchan La Piñata, Los Enanos y todos los éxitos, siempre creen que es una agrupación de niños que no son colombianos, que son del extranjero. Entonces el maestro Isaac compuso unas canciones para un grupo y uno de los que estaba dentro del grupo era su hijo, Isaac Villanueva. Hoy el doctor Isaac Villanueva, gerente de Discos Fuentes. Él la conformó con mis hermanos y un sobrino. Se presentaban acá en Barranquilla, en el Parque Venezuela, y luego iban a las emisoras y ahí comenzaron a sonar ellos. Y grabaron eso, Los Enanos, Pico Pico. Fueron muchos grupos, muchos éxitos, mucha gente que compartió con él y que grabó muchas canciones. Y al día siguiente le traje en un papelito unos 2 versitos y Fruco me dijo por la tarde, ¿la tienes lista? Yo, sí. Muéstramela, cántala. Y yo, dale a la piñata, rompe la piñata. ¿Quién rompe la piñata? Que la rompa Felipe, que la rompa Luisito, que la rompa Isaíto, que es mi hermano menor, y al final, que la rompa Jaimito. Siempre se sintió muy orgulloso de que Pastor López popularizara el tema Mi Compadre Villanueva, compuesto por el hombre de radio Maychar. Maychar es mi padrino de bautismo y él le hizo la canción cuando mi papá se va a vivir a Medellín. Fíjate que él hace temas románticos, hace muchos temas jocosos, pero también quería hacerle un homenaje a lo que era la cumbia y naturalmente le hace una versión con la India Melillera que se llama La Cumbia Universal y se vuelve un éxito internacional. Y tenía en el escritorio un montón de sobres. Entonces le pareció curioso un sobre que veía ahí que tenía estampillas de Estados Unidos y traía las regalías, un chequecito con las regalías, porque esa canción, El Pescador de Oro, salía en la película, o salió en la película Peligro Inminente con Harrison Ford. Para el maestro Isa era muy orgulloso y él mostraba, decía, mira que componer sí vale la pena. Pocas veces se le veía pasado de tragos, pero hubo un día que sí se dejó tentar y eso le salió muy caro. A él le gustaba el traguito y yo pienso que es que en esa época todos éramos como así, ¿no? El dulce, no le damos color a nada. No, Villanueva no, le gustaba el traguito y se mantenía sabroso. Gustaba como compartir, como gran compositor, como músico también, entonces le gustaba compartir con los músicos, no era como se dice, pues él allá por ser director o él acá, no, él le gustaba compartir con los músicos, escucharlos, saber de su forma de pensar, cómo hablaban, cómo compartían. A todos nos gustaba tomar trago, porque éramos alegres, entonces nos divertíamos y con la cerveza nos poníamos muy contentos por las cosas tan buenas que hacíamos. A veces Isaac llegaba a las 8 de la mañana a trabajar como empleado de nómina y salía a la 1 o 2 de la mañana, se metía 15 horas ahí, ya era feliz, tranquilo. Allí había una bomba de gasolina cerquita donde bebían, se echan, y cuando ya pasaban las 6 de la tarde, ya decían de pronto que ya el cansancio, ¿me entiendes? Y con la música bien entonadito se sentía mejor, entonces vamos a meternos un bombazo. El bombazo era un rockcito que ahí vendían en un sitio en una bomba de gasolina. Salíamos de las grabaciones borrachos, entonces en el carro que íbamos, la policía hacía control, ¿no? Nos cogían nosotros y nos llevaban a una estación de policía.
nos desquitamos y les contamos lo que hacíamos nosotros. Y eso, entonces, ellos también se pusieron muy contentos, entonces nos pusieron a tocar allá en la policía. De manera silenciosa, la diabetes seguía en aumento. Villanueva no era muy dado a cuidar su salud. Él se sentía sano y vital y por eso visitar a los médicos no estaba en su agenda. Y eso, tiempo después, le pesaría. En la familia ese ha sido una constante, ¿no?, genética, y él se asustó. Pero realmente lo que, a pesar, mi mamá lo cuidó mucho, en la casa se cuidó mucho, lo que a él lo frena realmente es una isquemia que le da naturalmente a raíz de todo este tipo de situaciones médicas. Mi padre no lloraba, pero sí expresaba su sentimiento a través de las composiciones. Te cuento que empezaba todos los días, se mantenía tarareando en voz baja y llevando el ritmo con los dedos en cualquier superficie que encontraba, la puerta, la mesa del comedor, con la canción que en ese momento estaba impactando su interior. Durante los 90s se produjeron unos cambios culturales y tecnológicos que impactaron la industria musical. Entonces ya con el establecimiento del Internet ya como un recurso al alcance de los ciudadanos, empezó también el desarrollo del MP3 y era el formato ideal para transmitir a través de las redes digitales. Entonces se forman esas aplicaciones que llamábamos las redes P2P. O sea, si ustedes recuerdan Napster, Wares, Limeware, eMule, todas estas donde la gente intercambiaba la música. En ese momento la industria discográfica atravesó su peor momento, que fue la piratería. Ingresó la piratería y con la piratería la industria discográfica sufrió un garrotazo fuertísimo. Eso de la piratería estuvo muy complicado porque empezaron en los 90s. Cuando salió el CD, cuando estaba el LP, o sea, el long play, eso no lo pirateaba nadie. Pero empezó la tecnología a sacar el CD. Cuando empezaron a sacar los quemadores de CD, ahí fue donde se empezó a complicar la cosa. Porque empezó la gente a quemar CDs y a venderlos muy baratos fuera del mercado. Entonces eso empezó a pagar mucho las disqueras. Tuvimos la oportunidad de tener una despedida bonita, digna con él. Y cada quien expresó el mayor sentimiento hacia él, hacia mi mamá, y él también pudo expresarse hacia nosotros. Fue algo muy hermoso. No todo lo investigado ha sido revelado. El canal Caracol lleva hasta sus hogares la cronología de la muerte de Isaac Villanueva, el maestro de la composición, que un día empezó a sentirse débil y con mareo, pero hizo caso omiso. El malestar se volvió cada vez más frecuente. Sin embargo, estando en un evento se comenzó a sentir mal, más mal de lo habitual, y el resultado fue preocupante. Los médicos determinaron que sufrió una isquemia cerebral. Eso fue, claro, un día pues, de los que quedan solamente imágenes en la memoria, porque es de mucha confusión. No nos esperábamos algo así, y la verdad es que para ese tiempo no se hablaba mucho de ese tipo de enfermedades. No sabíamos qué le estaba ocurriendo, solamente lo que veíamos es que él estaba muy asustado y que partes del cuerpo se le iban paralizando. Él estuvo casualmente en un evento, en una presentación que estaba invitado como jurado en Barranquilla, y sintió un mareo y él estaba con mi mamá, salió y se sintió muy mareado, entonces dijo no puedo, se fue a la casa, se acostó y al día siguiente ya se sintió que la movilidad la venía perdiendo. Ya lo entraron por urgencias. Y al otro día empieza a sentir que estaba paralizándosele parte de los miembros inferiores. Era una isquemia que le estaba dando. En ese momento ya la intervención médica no fue oportuna. Tuvo algún daño cerebral que le limitó un poco la movilidad.
Las consecuencias fueron dolorosas. Se afectó su movilidad y eso empezó a cambiar por completo su vida. Isaac, con el daño cerebral que tuviste, lo más probable es que tú no puedas hablar ni puedas moverte, pero por esa habilidad que él tenía desde la música y las conexiones que están relacionadas con eso, se fue rehabilitando y fue reemplazando. Estaba fregado y compartimos, pero no fue lo mismo, ya fue momentos de tristeza y cosas de esas. Pero lo vi alentadito para la enfermedad que tenía. En medio de la incertidumbre, cuando los médicos decían, no sabemos qué va a suceder, sin embargo, el cerebro es una caja de Pandora. Nosotros, tomando ya ese legado que habíamos recibido de él, que es la fortaleza y el optimismo, pensamos en que se iba a producir un milagro. Después de eso empezó toda esta parte de este desarrollo de esa enfermedad, pero también la misma evolución con todas las terapias. Obviamente tuvo toda la atención médica requerida y él toda la voluntad para superarlo, que fue, creo que lo ayudó pues a perdurar por muchos años más y en vigencia, ¿no? Mentalmente, como él quedó perfecto, él se estaba dando cuenta de todo lo que le estaba ocurriendo y también pues podía darse cuenta del esfuerzo que podría hacer para recuperar lo que en algún momento, en ese lapso, había de pronto perdido. Con toda esa entereza vuelve y se para y él mismo vuelve a valerse por sus propios medios y no dejaba de hacer sus cancioncitas y cada vez que uno iba, mira, y qué están haciendo de música y qué están haciendo aquello y explícame, porque ya era una persona que iba entrando en años. Él siguió trabajando, pero no era el mismo hombre de disquera de siempre, así que llegó el momento de pensionarse. Volvió a su tierra, se radicó en Barranquilla y desde ahí seguía vinculado al medio. Le daba canciones a algunos artistas, producía temas, empezó a tomar la vida más suave y estaba feliz porque vivía a unos kilómetros de su natal Piojó. Claro, cuando ya él se pensiona, cuando ya se va tranquilo para su buen retiro en casa, pues ya yo quedo y yo dije, pues ya quedé aquí como quien dice, con el relevo, ¿no? Él quiso, como quien dice, va buscando, como el toro, después de la estocada, va buscando las tablas para caer apoyado en las tablas, ahí muere el toro. Entonces él quiso, él se le metió entre ceja y ceja, que él quería volver a Barranquilla, o sea, dice, yo quiero volver al punto de partida, ¿sí me entiendes? Que fue o sea, recién estaba en Barranquilla ya. Cuando a uno le llega la jubilación, usted sabe que toda la gente no lo toma muy a pecho, ¿sí me entiende? Cuando uno ya se siente que no está trabajando, ya empieza el cuerpo como a asimilar, y ahí empezó el problema del maestro. Aunque él ya estaba retirado de su jornada laboral, realmente nunca se retiró de la música porque continuaba aquí dando entrevistas en emisoras, en la televisión, en las universidades, en tertulias. Siempre estaba haciendo un documento abierto para todo lo que es la historia musical. Él muy lúcido, pero la parte motriz del lado derecho sí se le afectó mucho. Entonces con terapia y con todo volvió a valerse por sus propios medios, a comer él solo, a bañarse solo. Incluso siempre no quiso que cambiar su casa grande porque era de 2 pisos y porque ese era un ejercicio que él hacía diariamente de subir y bajar porque se sentía todavía que podía hacerlo, ¿no? Y obviamente, pues, por lo que había quedado de rezagos y de esta isquemia del 2016, bueno, se fueron sumando, digamos, más afecciones, ya se fueron dando afecciones respiratorias, que siempre salía adelante de ellas, pero en esta oportunidad, bueno, ya se sentía cansado. Prácticamente se aisló. Pero yo creo que a él no lo afectó tanto la enfermedad. A él lo afectó mucho el haber perdido el contacto con los artistas desde que salió en el 2010 de Discos Fuentes. A mí me parece que a él lo aporreó más eso que cualquier diabetes, que cualquier problema cardíaco, que eso nos da a todos. Poco a poco todo se fue acabando.
ya hasta que luego se enferma y ya se queda tranquilo en la casa, retirado totalmente de la música. Ya sí, la comunicación fueron muy poquitas las veces que hablaba con él por teléfono y nos reíamos, hasta la última vez que hablé, que ya no se acordó de mí ni de Pedro Muriel, ya estaba, seguía jocoso hablando, pero ya estaba perdido. La costa caribe, el país y el continente lloran hoy la muerte de uno de los más grandes artistas de nuestro país, Álvaro José Joe Arroyo. Le dolió mucho la muerte de Joe Arroyo el 26 de junio de 2011, quien le grabó canciones como El ausente, El árbol, El cocinero mayor, y también la de Calixto Ochoa el 18 de noviembre de 2015, quien le grabó temas como Lumbalú, entre otros. Dos partidas que lo golpearon fuertemente en su parte anímica. Yo no sé si la gente lo sabe, Isaac era el padrino de Joe Arroyo, porque Joe no estaba bautizado. Y Joe, yo no sé si fue el bautizo o fue la confirmación, pero Joe siempre le dijo padrino, 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 padrino. Impacta demasiado la muerte del Joe Arroyo. El Joe Arroyo, más que una producción, era un gran amigo de mi padre, era como un hijo de mi papá. Tanto así que lo llamó el padrino. El Joe le puso ese de remoquete a mi padre, y en las canciones algunas se puede escuchar, mi padrino Isaac. El padrino musical del Joe era mi padre. Cuando el Joe muere, mi padre se entristece demasiado. Cuando murió el Joe Arroyo, ese día enseguida hablé con él y enseguida le dolió mucho y todo, pero no, él ya no asistió ni nada. Ya estaba retirado de la música. Traban una amistad muy importante con Alfredo, con Calixto, con el maestro Calixto. Le dolió mucho cuando el maestro Calixto falleció. Lo mismo con el maestro Julio Erazo, con Tony Zúñiga de los Corraleros. Todos estos fueron personajes grandes de la música que en los Corraleros pues fueron muy grandes, y hicieron mucha historia. Entonces, con todos ellos, cada vez que iba desapareciendo uno de estos personajes, él se iba golpeando. El maestro también se puso muy triste cuando murió, por ejemplo, Lucho Pérez, que fue casi el fundador de la Sonora Dinamita. Entonces eso golpeó muy duro al maestro también. Para septiembre de 2023 sufrió una segunda isquemia cerebral y esa sí logró minimizarlo. Su familia se concentró en su cuidado, en sacarlo adelante. Era evidente que las cosas no estaban bien. Sin embargo, lo estaban sobrellevando. Al llegar diciembre, los problemas se agudizaron. Ya no teníamos tanto miedo. Sabíamos que el cerebro tiene una gran plasticidad y que gracias a esas conexiones neuronales que ya existían por la música, y de hecho mi papá también era lógico matemático, él amaba las matemáticas, entonces confiábamos en que él se iba a recuperar. Él le repite una isquemia. Aunque no fue tan fuerte, él se paró, pero sí se sintió que mermó nuevamente la locomoción de él y todo. Entonces, a partir de ese momento viene el declive y se empieza a deteriorar, y ya sus órganos empiezan a demandar más esfuerzo para estar normales, ¿no? Por fortuna se logró estabilizar unos días, se logró revivirlo naturalmente, pero ya su organismo, una persona de esta edad y ya con todos estos antecedentes médicos, pues dijo, hasta aquí llegué, y seguramente estaría también cansado. Lo vi por última vez y me dio mucho dolor porque yo no lo había visto en silla de ruedas. Me tocó ir ante su esposa ahorita al siguiente día, porque yo no sabía que él estaba. Yo vivo en Medellín y él vivió en Barranquilla, como te dije, amigo de mis hijos. Y no había tenido tiempo ni... lejos que vivimos, y me vi con él fue en el Teatro Amira La Rosa, y ya en una silla de ruedas, caramba. Ese otro día me fui para allá y hablé con Aurita y con los pelados, Isaíto y la niña de él. Y fue que me contaron pues que le había dado una trombosis. Y en diciembre ya él estaba muy afectado.
hasta ahí, ya fueron sus últimos meses de vida y pasó muy afectado, ya acostadito, ya en la cama, pero siempre tranquilo. Él pudo sentir que ya había llegado su momento para partir. De hecho, en ese último tiempo, en esos últimos días, tal vez un mes antes, me dijo, mijo, yo me voy. Y yo le dije, no, señor, usted no se va para ningún lado. Usted no se va para ningún lado, papá, usted se queda con nosotros. Y la verdad es que se quedó durante un mes más. En el diciembre del año pasado, todos estábamos en la casa reunidos, hicimos una cena de fin de año maravillosa y cada quien expresó el mayor sentimiento hacia él, hacia mi mamá, y él también pudo expresarse hacia nosotros. Fue algo muy hermoso, nos dimos un abrazo cada uno de los hijos con él, intenso, no pensando en que se iba a ir, sino que era un año más que compartíamos con él. Estuvimos con él ahí, le hablábamos y todo, pero él logró despedirse y orar con nosotros y todo, porque en casa todos también muy pegados a la fe, que nos ayudó mucho. Y tuvimos la oportunidad de tener una despedida bonita, digna con él, sin angustias, recordando cosas bonitas. Isaac Villanueva murió en la paz de su hogar, rodeado por varios miembros de su familia. Se fue con la tranquilidad de saber que fue un hombre que supo sembrar hermosas huellas en el corazón de quienes lo conocieron y quien hizo un importante aporte a la música en Colombia. Ese día él amaneció muy bien, amaneció respirando, amaneció activo, pero cerca de las 9 de la mañana, ya mientras todos descansábamos, porque era un día de descanso realmente para nosotros, él empezó a sentirse un poco corto de respiración. Bueno, afortunadamente estaba al lado de mi hermana Liz, de mi hermano Marcelino y de mi madre inseparable toda la vida con mi padre. Yo pienso que mi padre murió en su ley de una manera bonita. Me cuentan que estaba sentado tomando el aire del patio, del palo de mango que tenemos allá en el patio, y sentado logró suspirar y entrar como en un estado pues, de coma. Allí, pero sin sufrimiento, pensamos que no sufrió porque se fue apagando en su silla. Mi hermana me llama. Dice, no, aquí está entrando nuevamente la gente de la clínica y toda la cosa. Te voy a dejar abierto el teléfono porque esto está como feo. De donde estés, vente. ¿Sí? De donde estés, vente. Y dejó el teléfono abierto y ya los médicos llegaron, lo revisaron revisaron sus signos vitales, unos auxilios. Y el sonido ese fatídico que uno escucha de los aparatos que le ha puesto, el pit, pit. La mala noticia la supe acá por su hijo cuando me informó. Yo era muy amigo de ellos y de su esposa y de sus hijos. Y lamentable cuando me avisaron tempranito de la muerte de él. No, eso golpeó muy duro porque el maestro Villanueva era muy querido en Discos Fuentes y era el principal compositor de la casa disquera. El maestro era el que sacaba temas para muchos artistas. Imagínense, y llamarnos a venirnos que se murió el maestro Villanueva, fue un golpe muy duro para todos nosotros. Y sí se acercaron mucho a la funeraria grandes artistas, los hijos de Alfredo Gutiérrez, se acercó Juan Piña, muchos cantantes sí llegaron hacia la funeraria. Fue muy triste tener que ir a la ciudad de Barranquilla en representación de la compañía, yo como su gerente, acompañar a la familia y darle ese último adiós al maestro Isaac. Pues, la última imagen que tengo de él pues, es allí en su féretro y bueno, siempre ese acto tan doloroso, ¿no? que significa el despedirse de una persona cuando baja ya hacia su sepultura, ¿no? Entonces fue muy triste.
expresar mi sentimiento de condolencia, porque todavía eso no se va a ir nunca, de sus familiares, de sus hijos, de su esposa y de todos los amigos que quisimos a Isaac Villanueva. Yo lo llevo impregnado por la eternidad, porque fue una de las personas con las que compartí mucho. Además, estudios de grabación, días de trasnocho, me acompañaba a las presentaciones, cuando yo cumplí mis 25 años, cuando cumplí 40 años, entonces él estuvo conmigo en todas. Este año se fue el maestro Isaac Villanueva, yo creo que más de 500 canciones, El ausente de Joe Arroyo, El armadillo que grabamos nosotros. Hay una que se llama Mete y Saca, de Banda La Bocana, grabó para artistas internacionales. Él hizo una canción para los vecinos de Venezuela también. Hay una que se llama El pescador de Barú, que la grabaron yo creo que casi todas las orquestas del país. Muy triste exactamente eso, ver, ser como el papá de muchos artistas y ver cómo van desapareciendo en esta vida musical, que tristemente pasa así y se van perdiendo. Bueno, gracias a Dios todos estos artistas han dejado un legado muy grandes y gracias a él también por las composiciones que tuvo. Dejó un gran legado. Él tuvo unas facetas importantes que podía tener una persona dentro de la música. Buen compositor, un hombre con extraordinario oído, lleno de ideas, y tuvo también una cosa importante, que eso sí era indiscutible comparado con otras personas. Isaac era una persona que le sabía llegar pero él le sabía llegar a la manera muy costeño. Va a hacer falta del 2024 en adelante, por lo aportante que él fue a la industria, porque él a la industria le imprimía no solamente talento, sino optimismo. Para él siempre una obra de él era un éxito, pero era un éxito bautizado como éxito desde que se grababa. Entonces ese tipo de personas a la industria le hacen mucha falta. Hombre, con esa boca grande que tenía y mostraba todos los dientes cuando se reía y la voz era gruesa, casi como la que sentimos de Papá Noel en diciembre. Así tenemos que sentirlo, la risa de él en grave. Chévere. Tenemos tanta riqueza cultural, tanta riqueza musical, que tratemos de mantener el legado, de aprender un poco de esa cultura y así mismo transmitirle a los hijos para que no se olvide esta música. Bien, hasta aquí un capítulo más de Expediente Final. Ya saben, dentro de 8 días tendremos otra historia de impacto, así que los esperamos sin falta. También los invitamos a seguir nuestras redes sociales como @expedientefinal en Instagram y en Facebook. Que tengan una feliz semana.